It's good oil. This hole's a gold mine. The others in the company will be satisfied. Cox, close the compression valve. Let's go, motherfuckers! A trabajar! ¡Petróleo! 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 Maldito el hombre, maldita su ambición. Hoy se han abierto las puertas del demonio. ¡Pecadores! ¡Arrepentidos! Era como un luto general, acentuado por el callar de la naturaleza. El suelo, la vegetación, las casas, estaban revestidos con una capa de aceite crudo mezclado con asfalto. Los pájaros habían muerto o desaparecido, solo algunas cabras flacas vagaban por allí, extrañadas de no encontrar hoja verde que ramonear. A los visitantes se les quitaba los fósforos y todas las casas fueron desocupadas. Todo se llenó de petróleo, todo eso se llenó de petróleo. Pero cuando eso reventó, eso fue muy feo. Eso tuvieron que recogerlo todo, eso tuvieron que tener una reunión, hubo una reunión todo, y todo eso lo arreglaron y quedó ahí. Poco a poco fue surgiendo una vegetación fantástica, torres de madera y hierro en filas simétricas,
A los taladros les nacieron ojos para hacerlos más fantásticos, ojos verdes y encarnados que perforaban la negrura del cielo nocturno, en sectores aislados del pueblo y más allá de lo que fue pueblo. La luz eléctrica fabricó extraños limbos lagunares. Aquí encontré las compañías petroleras, especialmente las americanas, como alzadas, esto es, sin el debido respeto a las disposiciones de la autoridad regional, resistiendo a pagar los impuestos del Estado y del municipio, y pretendiendo pasar por sobre todo y arreglando todo a checazos, es decir, halagando nuestra codicia, pero deprimiendo nuestra entidad moral. Cuando los hombres pasan por la montañita, saludan a las mujeres que salen a verlos. Son hembras oscuras de largas trenzas brillantes. Junto a ellas discurren chiquillos de cataduras diversas que se identifican en el color de la piel y en la tristeza de los ojos. Desnuditos, con grandes panzas relucientes, hurgan las narices con los dedos. Más allá todavía, nuevas actividades. Casas de madera resplandecientes sobre pilastras, con techumbres aisladoras, jardincillos recién plantados, todo un pueblo nuevo y exclusivista, aislado del mundo circundante por una extensa verja de hierro. El café venezolano tiene fama en el mundo por su calidad, sabor y aroma. Es nuestro primer artículo agrícola de exportación. El venezolano no se siente bien sin su taza de café. Lo toma serio, como quien cumple un rito. Hay placeres que hay que saborearlos con calma. No muy distante de San Cristóbal, visitamos este campito petrolero y su diminuta refinería, que produce unos 3 tambores de gasolina semanalmente. Poca gente nos creería si le dijésemos que existe esto en el corazón de los Andes. He aquí la prueba. Maracaibo, reina del lago legendario, de día el sol intenso que parece desnudar las almas volviéndolas arrogantes. Audacia, ingenio, espíritu emprendedor, todas estas cualidades están demostradas en la zona petrolífera del Zulia, Cabimas, Lagunillas, Menegrande, uno de los grandes centros petroleros del mundo, donde la industria, no obstante los múltiples obstáculos, ha llegado a su máxima eficiencia. Cabimas es Cabimas y el petróleo es petróleo. El asunto es que no se ha podido concatenar, a pesar de que Cabimas es donde fluye el petróleo. No se ha sabido canalizar, porque es contraproducente ver tanto petróleo y tanta marginalidad alrededor. Cuando yo andaba pequeño en la calle me encontraba con balancines y unas estructuras horribles que después me di cuenta de que eso eran cabrias. Estaban vivas todavía. Y yo le tenía mucho miedo a esas cosas. Porque el petróleo, por ejemplo, en mi familia, que soy descendiente de cabimeros, igual como que Nilsson, que es descendiente de las familias fundadoras de Cabima, para nosotros el petróleo es una tragedia. Por ejemplo, yo personalmente no conocía a mis abuelos. Vengo de familias que fueron despojadas de sus casas, de sus hatos, a punta de pistola en la época gomecista, ¿no? Que fueron asesinados incluso para quitarle sus hatos y sus haciendas porque allí había petróleo en la rosa. Y yo no conocía a mis abuelos porque mis abuelos murieron por el petróleo. Mi abuelo paterno murió electrocutado trabajando para la compañía petrolera y mi abuelo materno murió alcoholizado. Que era agresivo el petróleo, te voy a explicar. Nosotros nos bañábamos en Punticotea, yo tenía 8 años, 7 años, 9 años y de pronto allá viene la mancha, a veces la mancha de petróleo te tomaba por sorpresa y te llenaba todo el cuerpo de petróleo. Entonces tenías que salir de la playa a limpiarte con querosén y después con jabón para poder estar a gusto. Y entonces veías los peces ya abollados, muertos. O sea, nosotros no vivimos el petróleo como la bonanza, lo vivimos como una agresión constante.
exclusiva, exclusión, cuidado que no puedes entrar ahí, mira que te miran mal. Yo vivía dentro de la parte adentro de los campos petroleros, hijo de extranjeros, pero los chamos dentro del campo prácticamente era una cultura homogénea, distinta a los chamos que vivían fuera del campo. Eso lo empezamos a entender cuando empezamos a tener amistades o amigos, los chamos que vivían en el barrio Turiaca, voy a nombrar algunos ejemplos, ¿no? En Turiaca, o los chamos que vivían y chamas que vivían en Tasajeras, que son aquellos barrios que se formaron alrededor de los campos. Y luego, cuando tú sales de la puerta de tu casa, ¿verdad?, al patio, al frente de la casa, te encuentras con una cerca, pues. Esa cerca aparentemente es de protección, pero en realidad no es una cerca de protección. Es una cerca que establece, digamos, con mucha claridad la preservación de los privilegios que están detrás de ella. Y esa cerca es casi infranqueable, porque no son cercas solamente físicas, son cercas también mentales. Por un lado la cerca que no nos dejaba entrar al lago, que no nos dejaba comunicarnos con el padre lago. Y por el otro lado la cerca que dividía las dos realidades, ¿no? Había un campo petrolero, como ustedes ya vieron seguramente, verdecito, bueno, aquello lleno de vegetación y de casas bonitas, muy fresco. Pero del otro lado de la cerca, en la misma geografía, en el mismo sitio, la tierra era estéril, no crecía nada, había mucho calor. Bueno, era una cerca odiosa, discriminatoria. Soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Caribe soy de la tierra del amor. Que a las 4:30, cuando sonaban los pitos, ¿verdad?, que anunciaban que había terminado la jornada de trabajo, todo el mundo se iba para su casa. ¿Qué significaba eso? Que no había ninguna actividad excepto en los clubes. Y era el sitio pues de recreación. Eso fue algo que hicieron las empresas como para tener entretenidos a su personal, que disfrutaran de un sitio de recreación. Todas esas prácticas no estaban dirigidas a desarrollar las capacidades creadoras o las capacidades humanas de la gente, sino a preservar la mano de obra, es decir, el trabajador en buenas condiciones para que se incorporara, como debe ser, a su tarea, digamos, de explotación, de ser explotado. De entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Caribe soy. Algún compañero mío que se metió al Club de los Gringos una vez coleado, como dicen. Y un gringo lo quiso sacar y le pidió combate. Para orgullo de muchos riteros, ese era ritero y le ganó la pelea al gringo. Tú sí eres arechito, ¿eh? Yo no como con arechitos. Aquí no se viene a leer. Yo me empecé a dar cuenta de que eso no podía ser. Y en una oportunidad, siendo yo, ya tenía como un año en la empresa, fui a hablar con un gringo de esos tejanos, me puso, si se permite el término, las patas en el escritorio, y yo le dije que yo no iba a hablar con sus patas, y me retiré. Ahí empezó mi inquietud por la lucha de clase. El oro fue el cebo y el lazo tendido con pérfida pauta por los invasores al industre brazo de la gente incauta. La voz de los amos, sus leyes, su fuero que en ellos se funda, su albedrío, el de ellos, evocan los bueyes bajo la coyunda. Obrero infeliz, bajo esa presión que mancilla y agota, codicia de extraños te hace su presa, te obliga y explota. Explota tus fibras, tu sangre, tus jugos, tus nervios, te domina todo.
tú avanzas al lago sus muelles, sus sendas escombras y alargas, sus yunques golpeas, agitas sus fuelles, sus camiones cargas, les sirves sus viandas, sus vinos, te imponen trabajos serviles, mezquinos, oficios bestiales, y no romperás esos yugos. Por siempre irá el pulpo, tus fibras, tus nervios, tu sangre, tus jugos, sorbiéndote todo. En donde la mano pujante que corte la soga que cuelga sangrando tu cuello, donde el olifante que anuncia la huelga. La forma como trataban los presos era algo abyecto. Los metían en la guacharaca, que eran 2 piezas, 2 metros por 3 cada una, donde había 3 cepos. El primer cepo era una plancha de hierro en el suelo, con esta forma de cepo, donde iba una pierna y donde iba la otra pierna, y el preso quedaba acostado con las 2 piernas cogidas con este cepo, y aquí iba un candado. Aquí quedaba una bisagra. Ahí lo metían y salía si alguien pagaba una multa. Después de 24 horas, si alguien pagaba una multa por ello. Había un hombre que ese era su negocio. Pagaba las multas 30 bolívares, por esa multa cobraba 6 bolívares semanal, a 2 bolívares por cada 10, y esa multa se la debían a ese hombre toda la vida. Le daban todo el dinero que él pudiera coger y jamás pagaba esos 30 bolívares. Se moría el hombre debiendo los 30 bolívares. Metían el pescuezo. Sí, el pescuezo, así acostado le metían el pescuezo en ese suncho al preso. Y entonces quedaba el cuerpo para allá sin poderse mover, porque cómo se movía, cuando más podía mover la pierna hasta las rodillas. No podía moverse más porque se estropeaba con el hierro ese del aro, se estropeaba el pescuezo. Bueno, ¿por qué iban presos esa gente? Por nada. Iban porque se emborrachaban. Y entonces lo llevaba a la policía, pero era porque se emborrachaba también, pero por lo menos le faltaba el respeto a uno de los gringos, y eso era sagrado, pues. No podía faltarle respeto a un gringo, y entonces lo metían y le metían la cabeza, el pescuezo en un cepo. Ese era el castigo más vergonzoso que había para uno que le faltara el respeto a un señor yanqui o inglés. Esto que era la prisión de los obreros, la llevaba a la guacharaca. Y era lo primero que hacía la compañía cuando llegaba a un campo virgen. Hacía las casas de los gringos y para los obreros la guacharaca con los cepos. Y tenía unos policías y un jefe civil, un comisario. Ese le obedecía ciegamente a la compañía porque la compañía les pagaba. Al contrario, más que los obreros, porque cuando un obrero ganaba 5 bolívares, un policía ganaba 8 y el jefe civil ganaba 15 bolívares diarios. Eso se los pagaba la compañía y cargaban ficha de la compañía, pero uniforme de policía. Eso era la policía venezolana al servicio de la compañía petrolera. Chicos, mira, eso es hasta fastidioso. Eran, es decir, los gringos, jefes de allí, eran sencillamente unos déspotas. No solamente contra los obreros, sino contra los que iban como empleados, si eran venezolanos. Eran unos déspotas. Allí no había sino grosería y todas esas cosas. Pero no todos los gringos, chicos, siempre había alguna excepción entre los gringos. Había, por ejemplo, un americano con quien yo trabajé, que se llamaba Mr. Evans. Ese americano llegaba y nos hacía a nosotros
suspender el trabajo por un momentico, varias veces. Y llegaba a explicarnos alguna cosa y decía, mira muchachos, ustedes ganan 7 bolívares diarios. Ahora, trabajan demasiado, trabajan 9 horas diarias y matándose. Manuel Taborda gana 24 bolívares, 3 veces más que ustedes. Y él trabaja menos que ustedes. Y yo, que soy el jefe aquí, que gano 10 veces más que Manuel Taborda, gano más que él y no trabajo nada. Ahora, yo siquiera hago algo, pero el gerente, el superintendente aquí, y el gerente aquí, y los gerentes allá en Washington, en Nueva York o en Ámsterdam y Londres, y las hijas de los accionistas, ¿cómo viven? Como unas guacamayas, pintadas, repintadas, con prendas de toda clase, y nunca trabajan, porque esas son las que reciben la mayor tajada de lo que se produce, y eso es lo que se llama plusvalía. Para empezar, los motivos que iniciaron a la huelga petrolera, es cierto, fue la situación insalubre, cómo vivían los obreros petroleros de la zona. Por ejemplo, no había en ninguna parte de los campos donde empezaba a nacer la industria, no había agua potable. Los obreros venezolanos vivían en ranchos de zinc, de paja, de tabla de madera. Muere Gómez en diciembre del 35, despiertan los dirigentes que estaban escondidos algunos, en el extranjero otros, regresan, salen de las conchas, se crean los sindicatos petroleros y así empieza la lucha obrera. Las peticiones eran todas de mejoría en el estándar de vida del trabajador. Principalmente pedíamos asistencia médica, pedíamos aumento de sueldo, pedíamos la construcción de viviendas en los campos petroleros, la creación de escuelas para los hijos de los trabajadores. Bueno, a los dirigentes muchos los metían presos, a otros los mataban. Es decir, hacían tiro y los mataban. Hubo bastantes muertos, una vez en una parte, otra vez en otra. Los acusaban de comunistas. El decreto de la patria solamente nos señalaba un aumento de 1 bolívar en el sueldo general de los trabajadores. Y el suministro de hielo para que los obreros tomaran agua fría. Fueron las 2 reivindicaciones principales que consiguieron. Se logran tonterías, lo que hoy llamaríamos tonterías, pero en aquella época eso significaba la misma diferencia que hay hoy entre el valor de 1 bolívar y un billete de 100.000. Una pregunta, en este momento sería interesante que usted definiera cuál ha sido el aporte del Standard Oil, de la Creole, en el desarrollo del país. Yo creo que a través de los años la Creole primero se ha portado muy bien de acuerdo con las
leyes de Venezuela, ha hecho todo lo posible para ser un ciudadano bueno y es nuestro deseo seguir en la misma forma. Es una situación en la cual nos podemos libertar de que nosotros constituimos la carne de nosotros, que están comiendo de nosotros, porque nos están pagando el petróleo de una forma que no se corresponde con lo que representa el producto. Díaz. Cayó la dictadura en 1958. No hubo aquí mayores movimientos. Además, es que en Venezuela se está haciendo el tipo de gobierno democrático con cambios sociales que le quita clientela y apoyo a los comunistas. Y en el año 61, cuando ellos vieron que estaban perdían sindicatos en el Tigre, perdían por allá, Rómulo dio la orden de rescatar los sindicatos petroleros como fueran. Fue cuando hubo aquí, en este local donde nos encontramos, el 8 de septiembre de 1961, por cierto, Día de la Virgen del Valle, y está esto atestado en Margariteño, una balacera donde salió un muerto del Partido Comunista, un herido que posteriormente murió, que fue el Pinto, el jefe de reclamo, y 36 heridos más de bala aquí, propiciado por Acción Democrática y COPEI. A partir de allí empezó una persecución contra el MIR y el Partido Comunista, donde Rómulo Betancourt dijo que éramos unos termocéfalos, o sea, en criollo, unos cabezas calientes. Después, ellos decidieron abandonar la lucha legal porque habían violado la Constitución. Y realmente para mí cambió totalmente la perspectiva. El petróleo lo tenía como una espada, como una daga que me hacía daño. Y yo quería precisamente contribuir modestamente con mi vida pues a que el país cambiara, ¿no? Entonces, ¿cómo era que se materializaba eso en la acción? Bueno, desde las luchas llamadas sociales hasta el sabotaje, pues. Pero el sabotaje con todas sus letras, pues, ¿no? Welcome to Venezuela. I'm Peterson from the company's Department of Investigation. Miller from the Standard Insurance Company. I'm the special agent for this case. Hello. The explosion was here, at this point. I see. 45 yards to the right, just behind the fuel oil tank. It is important that you start investigating before the local police shows up in our company. Correct. Imágenes. Imagínate, por ejemplo, que como yo lo vi enfrente de la logia masónica, a un dirigente de la Escuela Técnica Industrial Revolucionario, de pronto se abre un carro, se detiene un carro, se abre la puerta, salen dos tipos, le dan un culatazo y lo meten de cabeza para dentro del carro. Jóvenes que después dijeron que eran torturados. La tranquilidad del liceo que de pronto se pierde porque estalla un auto que da 2 vueltas en el aire, el carro del profesor Bolívar, que decían que era sapo porque era deco y que era el jefe, como daba inglés, era el jefe que dirigía, según los estudiantes, a los cuerpos de paz, porque teníamos 4 y 5 gringos dándonos clases de deportes, de arte, en el liceo, sobre todo deporte. Entonces decían, esos son espías, mucho cuidado. Ask him if the priest contacted Bravo. ¿Usted conoce a Douglas Bravo? No. Do you know what Maoism means? What? Cuando tú ves que la racionalidad que acompaña a lo que es vamos a decir así, la instalación de la industria petrolera en el país, eso no viene solo, eso viene acompañado con una visión del mundo. Y eso tiene que ser reforzado
por los medios de difusión masiva. Si eso no es reforzado, se corre el riesgo de que eso pueda debilitarse. Entonces no son solamente las estrategias productivas, son también las estrategias de reproducción de la dominación, desde el punto de vista ético también sobre la sociedad. Las compañías que juegan un papel importante en su extracción, en su conocimiento, en su comercio, por supuesto tienen un peso, o han tenido un peso muy importante en las cuestiones políticas. De manera que la historia está llena de incidentes en las cuales han intervenido en gobiernos, por mecanismos no ortodoxos o no ortodoxos, pues influyen en elecciones, propician golpes de Estado, dividen territorios, crean nuevos estados. Ha pasado por aquí, por nuestras regiones, y ha pasado por regiones más lejanas como la del Medio Oriente. Es general, el efecto es general. El petróleo, que parece que se olvidaran de lo que eso significa en esta vida de aparatos y cosas de aquí. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Sí, la nacionalización petrolera tal como la viví fue una especie de moda que se impuso durante los primeros años de la década de los 70, porque quienes primero nacionalizaron parcialmente fueron Argelia, Irak, también Libia, hubo una euforia, se generó un optimismo entre los países, más que todo miembros de la OPEP, de que era el momento para, es decir, si tú no nacionalizabas, entonces quedabas como atrasado, como no suficientemente patriótico, que no aprovechaste el momento histórico. Y por lo tanto, realmente fue, en el caso venezolano, una nacionalización por decreto y no como resultado de la lucha social patriótica del pueblo venezolano, y de ahí es que Carlos Andrés Pérez dijo de una forma emblemática que fue una nacionalización no traumática. Pienso que fue una acción audaz en el momento conveniente. Fue decidida por el Ejecutivo en concordancia con las empresas petroleras transnacionales, las cuales recibieron una indemnización más bien por encima de lo justo, y no significó en ningún momento un cambio cultural ni de clase, ni de cultura, más que todo. Ese creo que lo más importante, los mismos gerentes y presidentes de las compañías, de la Creola o de la Shell o de la Mobil, simplemente pasaron a presidir empresas que ahora adquirieron nombres nuevos como Lagoven, Maraven, etc. Y se conservó hasta los colores e emblemas de las transnacionales. De modo que creo que la nacionalización fue una especie de engaño al pueblo, a la opinión pública, y un acto muy poco sincero. Yo me sentí muy orgulloso de ser el primer presidente de Venezuela que viajó a estos países y sentir el calor, la amistad con que se mira a nuestra patria. Creo que cada uno de estos viajes ha ganado una victoria, no solamente para Venezuela,
sino para la lucha por la justicia internacional. ¿Qué es lo que le quedaba al país después de la nacionalización? Una tecnología ya en vías de obsolescencia, ¿verdad? El problema obrero patronal, digamos, vamos a decir así, la mano de obra, el problema laboral bien pesado de los trabajadores, que cada año era un proceso de discusión del contrato colectivo. Sí se dijo, después que se dictó la ley de nacionalización en el año 75, que se aplicó el 76, que no bastaba, advertimos entonces, no basta con dictar una ley, ni bastaba con izar el pabellón en el SUMAC. Era necesario llevar la nacionalización a los propósitos que una nacionalización persigue. Recuerdo bien que dos caminos surgieron entonces. Los que éramos partidarios de cambiar el modelo e internalizar, es decir, todo el proceso hacia adentro, refinación, transporte, elaboración de los productos, y dijimos, ojalá llegue el día en que no exportemos ni un barril de crudo, sino que todo se complete en el país, que lo utilicemos como energético para nuestro propio desarrollo. A la segunda tendencia fue la de la internacionalización, que publicitariamente la confundían, porque los periodistas muchas veces, no sé si por errores de tipeo, hablaban de una u otra indistintamente. Era la internacionalización, es decir, la otra corriente que prosperó fue volcar la industria petrolera hacia el exterior, sobre texto de que nosotros debíamos asegurar mercados para nuestro petróleo. Y las transnacionales se quedaban con la comercialización, que era la parte más jugosa del negocio. Entonces eso estaba claro, y ahí se comenzó a vivir de esa manera. De eso sabíamos que no era ninguna nacionalización. Y el hecho más evidente es que apenas sale el decreto de nacionalización, el presidente Ford, en ese momento, ¿verdad?, felicita a Carlos Andrés Pérez. Y entonces se comenzaron a adquirir refinerías en el exterior y a volcar la actividad hacia el exterior. Es decir, el mismo modelo anterior, que era extractivo, exportador, ahora incrementado con una cabeza de puente en el exterior. Pensamos que ese no era el camino. Petróleo en gotas. Visión de gran alcance, firmeza, alto vuelo, características que también se necesitan en el competitivo mundo del negocio petrolero. Maravén abre las puertas a los inversionistas nacionales y extranjeros para asegurar los negocios del futuro. Estamos finalizando los cálculos. ¿Cuánto tiempo más, portuario? 1500 Hermes, 1500, papeles a bordo y piloto a bordo. Pero pasado la década del 60, aceptada la derrota pues de la estrategia que se desarrollaba allí, vienen las luchas políticas pues. Entonces ahí viene otra etapa, ¿no? Ahí surge, por ejemplo, la posibilidad de organizar los obreros, y entonces estamos a las puertas ahí ya retornamos a Cabimas desde el punto de vista legal, y entonces estamos a las puertas de las empresas petroleras organizando los CODOS, los comités obreros de defensa de los derechos, pues, ¿no? Entonces allí se da un movimiento casi clandestino, pero muy subversivo con respecto a la organización de los trabajadores en contra de ese sindicalismo burocrático que se había entronizado pues, en el movimiento petrolero. En ese momento, los obreros petroleros desaparecen del horizonte social. O sea, se había consolidado la estrategia de la dominación. La vida mira, trae lo bueno, la cosa chévere, no solo pasan en sueños, recuérdate bien, que para subir al cielo, primero hay que pasar por lo que llaman infierno. Yo he pasado por 3 épocas, o sea,
Vine en época de los años 80. Era la relación supervisor, porque yo venía de una empresa de una filial que era de una disciplina y una rigurosidad muy fuerte, que era Ex-Lagoven, en donde la relación era bastante fuerte, supervisado. Eran muy, vamos a hablar en términos criollos, muy látigos. Cuando comencé la empresa en el 79, había todavía mucha tendencia holandesa y norteamericana. Había mucha distinción. PDVSA era blanca, catira, color marfil y con muchos agentes étnicamente hablando no criollos. Pongamos un ejemplo, el Corradi, Quiroz Carradi, fue presidente de Maravén. Yo recuerdo que llegaba en su helicóptero, ¿ves? Nosotros estábamos ahí cuando iba la cuestión de la feria de Adaín, que la montó mi tía Ann Farmer, soy el sobrino de ella, y montó eso que se llama Adaín, que era una cuestión para niños, y llegaba él en su helicóptero, ¿ves? Ya era un venezolano, no era el gringo el que llegaba, el holandés, en este caso, no era el que llegaba, era un venezolano el que llegaba y era presidente, y además era un tipo famoso, porque un tipo que era office boy, y decían, él fue office boy, de office boy se convirtió, era el mito. Gerente. Él se convirtió en presidente, ¿entiende? En este caso de Maravén con la industria nacionalizada. O sea, ya pasó que ya no estábamos viendo a un extranjero, a pesar de que muchos se quedaron. Sí, era no estamos viendo pero a un venezolano, pero era un extranjero. Hablaba otro idioma, hablaba inglés, pensaba como extranjero, es lo mismo. De manera que cuando usted iba a las ex concesionarias, pero luego también a PDVSA, a solicitar trabajo, tu fisonomía, tu color, tu forma de hablar, tu forma de vestir, de dónde provienes, tenía una gran incidencia. No estoy hablando desde el punto del personal obrero, técnico bajo, no, aquellos que pudieran ascender y pasar del grado 22 para arriba, como para llegar a ser gerente. Pero en suelo venezolano, y lo único que le aportaba en el negocio, ya ustedes saben toda la historia que vino después del paro. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Las largas colas son impresionantes. ¿Desde qué hora estás acá? De las 10 de la mañana del día de ayer. Llegaron algunas gandolas y las personas se movilizaron para impedirles el paso. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. ¿Usted qué está parado? También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para Fedecámaras. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se extiende. Caracas, 8 de diciembre. El paro petrolero fue el detonante cuando esta gente con su cultura, no necesariamente con sus genes, sino con su cultura, ellos realmente se consideraban como la meritocracia fue metida en sus mentes de tal forma que ellos juraban que eran una clase aparte dentro del país. Era el reflejo de Renio Ottolina cuando decía por televisión, apártate del rebaño, distínguese. ¿Quieren ustedes levantar el paro cívico nacional? Escuche, señor presidente. Escuche. Ni un paso atrás. El éxito del paro es evidente. Coordinadora Democrática. Y en el exterior, cuando decíamos que se iba a parar la industria, afuera no lo entendían, no lo comprendían. Pero ¿cómo es que se va a parar una industria que es nacionalizada? Eso le puede hacer otra huelga en una empresa privada. Pero en una empresa privada, es que esto está funcionando hacia allá. Eso no lo comprendía. Yo quiero aprovechar esta oportunidad
para decirle a los clientes de Petróleos de Venezuela, a los países hermanos de la América Latina, a los países de Centroamérica, a las islas del Caribe, que nosotros estamos aquí porque primero, amigos, tenemos que defender a nuestro país. Nuestro país está a riesgo y primero es Venezuela. Y para que ustedes puedan tener un suministro seguro, esta tierra tiene que ser de libertad y de democracia. Si no, olvídense de ese cuento. El presidente de la República, sus ministros, el presidente de Petróleos de Venezuela insistentemente le informan al país y le informan a la comunidad internacional como si aquí no estuviera pasando nada. Vengan y vean lo que aquí está pasando. ¿Está parada la industria petrolera? Quiero la respuesta, ¿sí o no? Y vamos a continuar parados hasta que aquí tengamos la libertad que todos estamos pidiendo. ¿Alguien se ha pensado por qué está pasando esto? Y eso fue lo que pasó, fue una especie de implante que si bien se nacionalizó y la nación pasó a ser la dueña de todas las acciones, el quehacer, la forma cultural, la forma operativa, no se cambió el modelo y trajo pues estas consecuencias. ¿Cuándo nos va a quebrar? ¡Nunca! ¿Cuándo nos va a quebrar? ¡Nunca! ¿Cuándo nos va a quebrar? ¡Nunca! El que vamos a quebrar es al gobierno. El paro, si algo demuestra, es que una mayoría de individuos formados en las mejores universidades nacionales, con posgrados, seminarios, etcétera, con todas las facilidades para acumular conocimiento sufragado por el Estado, no ven al Estado como su patrón. En esta instalación, como te dije, hubo un acto de sabotaje de un tanque que nos botaron el 7 de enero del 2003 en el patio. Un acto de sabotaje que inclusive, eso fue a las 12 de la noche, me llamaron a mi casa, acudimos y de inmediato limpiamos el tanque porque fue una estrategia de la gente que estaba con los actos de sabotaje para reflejar una mala imagen de los que estábamos aquí, o sea, para decir que no sabíamos operar. Nos abrieron una válvula en el patio de tanques en la medianoche y se derramó un tanque. Inmediatamente lo limpiamos y a las 6 de la mañana ellos se quedaron asombrados que ya el tanque estaba limpio completamente en 3 horas, todos unidos aquí para limpiarlo. Y a las 7 de la mañana llegó una emisora de televisión bastante conocida a hacer las tomas y el tanque estaba completamente limpio. Quizás la memoria nos falla a veces, pero cuando PDVSA se creó en 1975, los legisladores de aquel entonces le dieron el carácter de una empresa comercial, a pesar de ser una empresa del Estado. Y eso fue lo que marcó la diferencia entre PDVSA y otras empresas estatales. Y a pesar de las dificultades y todo lo demás, a PDVSA se le protegió de influencias políticas porque ya había la experiencia de otras empresas públicas. Siempre ha habido a lo largo de diferentes gobiernos la tirantez, el interés del gobierno frente al interés de la corporación como tal, pero en medio de todo hubo siempre el balance, el equilibrio adecuado para respetarse mutuamente y mantener las cosas en orden. Eso lo hemos visto desaparecer. Sin embargo, los venezolanos siempre habíamos estado muy atentos a que PDVSA no se politizara. Y llega Chávez, que por cierto criticaba la supuesta politización de PDVSA. Por ejemplo, decía que usted tenía aspiraciones presidenciales, que se había utilizado PDVSA con ese fin. Y él llegó y arrasó, porque lo ha convertido en un antro prácticamente, ¿no? Evidentemente, el éxito de las empresas estatales de petróleo en diferentes países ha estado en mantener una separación clara entre la fijación de políticas a cargo del gobierno. La mayoría de los países tienden a crear un ente regulador que en Venezuela todavía no existe, aunque teníamos en aquel entonces la intención de crearlo, y darle la autonomía operacional y la autonomía de negocios a la empresa del Estado y abrir espacios al capital privado. Como habían contratos con la gente del exterior, entonces se consultaba con ellos cuando nosotros hacíamos los análisis y tomábamos las propuestas, las planteábamos.
y obligado a haber que consultar con ellos para que le den el visto bueno. Y darle la autonomía operacional y la autonomía de negocios a la empresa del Estado y abrir espacios al capital privado. Si no tenía ese sí de estas personas, estos expertos que había anteriormente, pues no se hacía. Y darle la autonomía operacional y la autonomía de negocios a la empresa del Estado. Ya no puede ser posible de que una industria, por decirte en la parte de comunicación, no pueda tener, tiene su propia red de comunicación, pero no la administra ella, la está administrando un tercero. Y eso cualquier persona se puede dar cuenta de que es una cosa que es imposible, insólita. En cuanto a que al cerebro de la industria, no lo manejaba la misma industria, lo manejaba una empresa tercero contratada. En diciembre, como el 22, 21 de diciembre, lamentándonos mucho los servidores que nos visualizan lo que había en el campo, fueron saboteados. Eso nos quedamos a ciegas. Estuvimos varios días, como unos 13 días, 15 días, sin los servidores. Perdimos, medido así, perdimos 18 millardos 500 millones de dólares, 12 millardos y medio directamente en la industria petrolera y otros 6 millardos para el resto de la economía nacional. No ven que su compromiso es para con la sociedad venezolana, sino que tienen una confianza ciega en sus líderes y por lo tanto razonan de una forma muy sencilla. Si el líder mío, que es Giusti, o ¿cómo se llama? Quiroz Corradi, si dice el gobierno cae en 7 días, pues este gobierno va a caer en 7 días. Por lo tanto, yo voy al paro. Y esto demuestra la profundidad, es decir, el éxito del adoctrinamiento generacional. ¡Más fuerte! ¡Para que sepan! Bueno, información entonces de última hora. Vemos cómo aparentemente los capitanes de la Marina Mercante estarían viendo en este momento estas imágenes que está transmitiendo RCTV. Y esta es la reacción, amigos televidentes, de los empleados de PDVSA. Un salón repleto en el cual ya no caben más personas y se han tenido que quedar muchos empleados afuera. Escuchamos al fondo la consigna valiente. Pero quizás el daño más grande es difícil de cuantificar porque es un daño que manifestó como una porción importante de la población venezolana no quiere a su país y no lo sabe. Eso es lo peor. Aquí durante este gobierno hemos retrocedido y estas cosas se han mezclado, entonces ahora todo es una sola cosa. Ya PDVSA es lo mismo, es el ministerio, es el gobierno, es lo que dice Chávez, es lo que dice el otro. Sí. Se perdió hasta el punto de que la directiva no dirige, las decisiones las toma el accionista directamente, desde el punto de vista político, desde el ministerio prácticamente, ¿no? Por supuesto, el accionista a lo largo de los años siempre tenía un rol muy importante que jugar en la determinación de lo que era el sentido de dirección, pero evidentemente Petróleos Venezuela tenía la autonomía para el manejo del negocio, para el manejo de todas sus actividades, para la administración de las políticas de recursos humanos, todas ellas consagradas en la ley con mucha claridad. Eso se ha perdido. Pero cuando llega el presidente Chávez, ¿verdad?, que quiere poner, es cuando empieza el revuelo, por los problemas de los convenios que habían hecho, convenios que en todo momento lo que hacían era perjudicar a la empresa y nos hacían creer que eran unos grandes beneficios que estábamos absorbiendo, ¿entiendes? Habían campos como el que te digo, que aparecían como campos marginales y que estaban simplemente, ¿verdad?, para ser vendidos, ¿verdad?, como unos campos marginales donde iban a salir beneficiados. ¿Quiénes iban a salir beneficiados?
Bueno, la gente de Estados Unidos, que son los que siempre han estado aquí y que nos han estado explotando por muchos años y que ahora pues no quieren reconocer que nosotros tenemos la suficiente capacidad y el suficiente derecho, ¿verdad?, para administrar nuestros recursos. Estamos muy preocupados por la situación que está viviendo este país. Y ahora es más imprescindible que nunca que las dos partes se pongan de acuerdo en la mesa de negociación y acuerdo. Ojalá que negocien y que lleguen a acuerdos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a ayudar en llevar a cabo elecciones. Sí nos pida Venezuela, ¿verdad? Por supuesto, ustedes, los venezolanos. Pero en cuanto a los detalles, ese es un asunto para ustedes, para los venezolanos. El gobierno del norte ha estado incidiendo toda la vida sobre las políticas de la industria del petróleo. Y no solamente en Venezuela, en toda la parte del mundo. Ellos tenían un fin. El fin era el petróleo, la energía. A ellos no nos interesa que nosotros nos desarrollemos, o que nosotros vivamos bien, o que nosotros comamos bien, o que participemos con nuestros hijos en nuestra familia, donde sea. Lo de ellos es energía. Ellos, para ellos vivir bien, quemar toda la cantidad de combustible que quieran con todos sus experimentos y proyectos que tienen en marcha. Y nosotros seguiremos siempre siendo subdesarrollados, no fracasados y a servicio de ellos. Ellos lo han dicho toda la vida. Latinoamérica es el patio trasero de la Casa Blanca. Entonces, ahorita, con nuestro presidente al mando, nosotros no podemos pensar de esa manera. Ni decir que somos los patriotas. No, nosotros somos un país que estamos y queremos y tenemos que ser libres. Quizás. Se dice de que el petróleo es de todo, que PDVSA es del pueblo, es cuando los recursos provenientes del petróleo eliminan el analfabetismo, eliminan la mortalidad infantil. El petróleo se siembra, como en agricultura sembramos, los que sabemos algo de estas cosas, por estaca. Era sembrando la sustancia misma, no la semilla. Era tomando el producto y utilizándolo en la economía nacional. El petróleo tiene que servir más que para mover máquinas, chicos, para mover sentimientos, ¿vale? Para mover valores, para mover el amor, chicos, el amor que le hace falta a este mundo. Que eso sea el combustible para eso. Para que el mundo, para que no haya guerra en el Medio Oriente, chicos, para que los israelitas no tengan que estar invadiendo al Líbano, ni los Estados Unidos invadiendo a Irak por petróleo. Sino, bueno, vamos a compartirlo como lo estamos haciendo los venezolanos. Nosotros no tenemos ningún problema en Venezuela, chicos, en llevar petróleo para los haitianos, para los colombianos, que no tienen cómo pagar un petróleo tan caro. Tranquilo, se lo fiamos, se lo vendemos con descuento, se lo cambiamos por vaca, como sea, no tenemos ningún problema. Eso es lo que los venezolanos queremos hacer con el petróleo. Que el petróleo nuestro sirva para que se desarrollen los pueblos pobres del mundo sin necesidad de que ellos tengan que hipotecar su felicidad y su bienestar para comprar el petróleo tan caro. Esa es la siembra, lo que estamos haciendo. La siembra del petróleo es revolución, pues. Logro social. Yo le digo a la humanidad, a las grandes avenidas de Nueva York, a las grandes edificaciones en Londres, en Francia, París, Caracas, la misma Maracaibo, yo le diría que todo eso que ellos tienen, esos metros, esos trenes que gracias a Dios lo tienen, es gracias al sacrificio de nosotros. Es gracias a que este lago está como está, contaminado. Nosotros tuvimos que poner nuestra vida, nuestro amor, nuestros sentimientos para que esas urbes crezcan, para que esa gente tuviera el nivel de vida que ellos tienen. Yo le digo a ellos que nos deben esa.
después de la huelga, cuando los gringos ya se marchaban, quedó la ribera arropada de alambres, tubos, taladros, gabarras y muelles muertos. Como vivía el cangrejo sobre el petróleo, además de aquello, como pescaba Ramón sin que se lo llevaran preso, porque de ñapa el guachimán no permitió ni un coco seco, que junto a toda la costa se estaban pudriendo en silencios. Pero aquí pasan tantas vainas. Un día pasó un camión amarillo como el sol, un Ford de la Segunda Guerra, con winch y carajitos negros cantando una canción. Era el Guaco y familia, artesanos chatarreros, y no hubo guachimán ni portón, ni la perrera pudo con ellos. Como quitando ropa del sol o del sancocho el tropezón, los guacos limpiaban y llenaban su camión. Como agradecido Dios el lago cantaba.